Bien, buenos días. Les dejo entonces esta grabación para acompañar la guía eh, que está propuesta para esta semana. Recuerden que la próxima semana nosotros tenemos la sesión de retroalimentación, por lo tanto la idea es que con esta guía y con este video puedan llegar a la semana siguiente con preguntas y la entrega sería en 3 semanas más porque tenemos la semana de receso después de la semana de retroalimentación. ¿Ya? Comenzamos entonces. El día de hoy vamos a ver entonces gráficos de velocidad versus tiempo. Voy a explicar de inmediato qué es lo que significa velocidad versus tiempo. Y la extracción de información explícita e implícita de estos gráficos. Bien. El objetivo entonces de esta sesión es realizar una lectura apropiada de gráficos de velocidad versus tiempo, extrayendo información implícita y explícita de ellos. ¿Ya? Primero, ¿qué es un gráfico de velocidad versus tiempo? Se lee así, velocidad versus tiempo. Tenemos una forma de abreviar, podemos escribir si queremos todo completo o con un guión para separar esto. Hay una forma más compacta igual, pero la vamos a trabajar más adelante. ¿Ya? Que consiste en simplificar simplemente la palabra velocidad por la forma que lo representamos, que es con la letra V, y el tiempo con la letra T, que es lo mismo. ¿Bien? ¿Para qué entonces? ¿O qué es? Es una manera de representar visualmente, eso es importante que sea visualmente, cómo cambia la velocidad de un cuerpo en el transcurso del tiempo. Si es que lo hace, la idea es visualizar a través de esta representación si cambia o no cambia a medida que pasa el tiempo y si lo hace, visualizar cómo cambia. ¿Bien? Es simplemente eso. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué sirve? Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos información visual de cómo cambia la velocidad en el tiempo, es mucho más rápido identificar ciertos elementos eh, que a través de una tabla de datos, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden que los gráficos son una representación de una colección de puntos de pares ordenados, ¿sí? Que es mucho más fácil representar cuando nosotros tenemos el gráfico, o de visualizar cuando nosotros tenemos el gráfico. ¿Sí? Entonces aquí lo que dice es, ¿para qué sirve? Para tener una idea más rápida de cómo evoluciona un sistema con el paso del tiempo. ¿Bien? Si solo miramos los datos, sería más lento, no imposible, pero sería más lento identificar si la rapidez va aumentando, si va disminuyendo, o tener claridad siquiera dónde aumenta o dónde disminuye. Para que quede esto claro, entonces les pongo la siguiente imagen. Estos son pares ordenados, son puntos que yo puedo graficar, que representan la primera coordenada, el tiempo, y la segunda coordenada, la velocidad, en metros por segundo. Y el tiempo está medido en segundos. Si yo le preguntara a partir de estos datos, que no son muchos, ¿cuál es la rapidez más grande que podemos encontrar? La rapidez, no la velocidad. Y posiblemente vamos a tardar un tiempo en hacer la lectura de todos estos datos. Eh, por lo tanto, vemos aquí que solo con pocos datos es difícil visualizar cuál es la rapidez más grande. En este caso, en este ejemplo, en esta colección de datos que es poca, esta es la rapidez más grande. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque eh, este número que está acá, si bien es negativo, representa la magnitud de la velocidad. O sea, perdón, ese representa la velocidad. Significa que es un cuerpo que se está moviendo a 61 metros por segundo hacia la izquierda. Y por lo tanto, el signo menos no significa que vaya lento o rápido, significa que va en un sentido determinado solamente. ¿Sí? Y de todos los números, el que está en la segunda coordenada, el que está más lejos del cero es el 61. ¿Sí? Por lo tanto, ¿en qué momento se alcanza la mayor rapidez? En el segundo 28, ¿sí? Donde va a 61 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces, esto es un ejemplo práctico donde podemos ver que eh, cuando yo tengo colecciones de datos de esta forma es más difícil identificar o más lento identificar qué es lo que está pasando con la velocidad. Yo no puedo identificar aquí dónde disminuye, dónde es más rápido, pero sí puedo identificar dónde eh, la rapidez es más grande y dónde la rapidez es más pequeña. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace la lectura de un gráfico de velocidad versus tiempo? Primero tenemos que tener los ejes de coordenadas, ¿cierto? Que son el eje horizontal y el eje vertical. En el caso de los gráficos de velocidad versus tiempo, siempre la variable independiente, eso en general en física y en matemática también, va en el eje horizontal. Por lo tanto, si queremos identificar cuál es la variable independiente, tenemos que preguntar, eh, valga la redundancia, cuál es la variable que no depende de la otra. Y resulta que
El tiempo es la variable independiente porque no depende de cuál es la velocidad que yo tengo. Si yo miro la hora, no va a depender de cuán rápido me estoy moviendo o de hacia dónde voy. Sin embargo, la velocidad sí depende de el momento en el que estoy observando. Por lo tanto, en el eje horizontal vamos a colocar el tiempo. Aquí es importante que especifiquemos cuál es la unidad de medida que estamos utilizando. Ahí está la unidad de medida en segundos. Y la velocidad en el eje vertical, entonces, que está medida en metros por segundo. Se le coloca una flechita aquí arriba porque es velocidad, no es rapidez. Eso significa que podríamos tener velocidades negativas, es decir, que el gráfico podría ir hacia abajo también. Pero en este caso estamos trabajando con velocidades positivas solamente. ¿Bien? Este podría ser una forma de representar los gráficos de velocidad-tiempo. Por supuesto, tenemos que graduar cada uno de los ejes. Aquí yo esta graduación la hice de 2 en 2, 2, 4, 6 hasta el 16. Y el eje vertical está graduado de 5 en 5. No tienen que ser necesariamente las mismas graduaciones, en la misma escala. Lo que sí es importante es que si yo hice una graduación de 2 en este espacio, todas las que vienen más adelante tienen que ser con el mismo espacio. No puedo colocar un 2 acá y un 20 acá, por ejemplo. Si hice el 2, tengo que respetar esa escala. Y en el eje vertical lo mismo. Si aquí puse de 5, tengo que colocar cada uno de los espacios equivalentes hacia arriba de 5 unidades. ¿Sí? Pero no tienen que ser exactamente las mismas las verticales con las horizontales, si no sería un poco impráctico colocar, por ejemplo, segundos de uno en uno y las velocidades que vayan variando a 10.000 en 10.000, que sería un gráfico que sería muy difícil de leer. Bien, entonces, la gráfica va a estar representada por una curva, en este caso se le llama curva a la forma del gráfico, no tiene por qué ser una línea curva, que va a representar una colección de puntos, como lo decía anteriormente. Y yo puedo estudiar algunos puntos de interés para ver cómo va cambiando esta gráfica a medida que pasa el tiempo, cómo va cambiando la velocidad a medida que pasa el tiempo. Esto, así como está, es un gráfico de velocidad-tiempo. ¿Por qué razón? Porque esta línea que está acá está representando cuál es la velocidad que tiene un cuerpo en un momento específico. Este es el momento y estas son las velocidades. Ahora, yo puedo estudiar puntos de interés específicos. Por ejemplo, esos puntos que están ahí. ¿Sí? ¿Cómo hago la lectura? ¿Cómo sé qué velocidad tiene en cada momento? Tengo que trazar líneas verticales y líneas horizontales para poder identificar el segundo específico y la velocidad específica. Entonces trazo una línea hacia abajo desde ese punto. Lo que me está diciendo es que en ese punto en particular está en el segundo 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué velocidad tiene en el segundo 4? Tengo que trazar una línea que me lleve hacia las velocidades, una línea horizontal. Lo que significa que en el segundo 4, ese segundo, ¿sí? La velocidad que va a tener va a ser de 10 metros por segundo. ¿Sí? Esa es la forma en que nosotros hacemos la lectura. Y por supuesto hago lo mismo para todos los otros ejes. En el segundo 8 va a tener una velocidad de 15, en el segundo 12 va a tener una velocidad de 20 y por último en el segundo 16 una velocidad de 25 metros por segundo. Aquí yo me puedo dar cuenta de hecho que eh, cuando la gráfica es una línea recta, la forma en que va cambiando la velocidad es constante. ¿Sí? Aquí está cambiando la velocidad porque en el segundo 0 tenía una velocidad de 5 metros por segundo, después en el segundo 4 de 10, en el segundo 8 de 15, por lo tanto va aumentando la velocidad a medida que va aumentando el tiempo. ¿Cuánto va aumentando? Ese cálculo se puede hacer de manera más precisa con lo que vamos a ver más adelante, pero podemos hacer una regla general que cada 4 segundos, aquí pasaron 4 segundos del 0 al 4, aumentó en 5 metros por segundo. Después del 4 al 8 también hay 4 y pasó de 10 a 15. Por lo tanto, necesita 4 segundos cada vez para aumentar su velocidad en 5 metros por segundo. Y eso es una regla, es constante. ¿Ya? Es importante que sea constante porque la gráfica en este caso es una línea recta. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí el tiempo ya no está medido en segundos, sino que está medido en horas. Es importante observar esa lectura porque cuando yo construyo los gráficos yo tengo que precisar esa unidad de medida del tiempo, porque si no cambia completamente la escala en la que estoy midiendo. No es lo mismo decir que se está moviendo a 20 metros por segundo que 20 kilómetros por hora. Es importante la unidad de medida, no solo para construir, sino que también para leer. ¿Bien? Bueno, también está la escala entonces para los ejes de la velocidad. Ahora la velocidad, perdón, está medida en kilómetros por hora. Aquí cuadra la unidad de medida de ese tiempo con el que está aquí abajo. Si no cuadrara, hay que hacer conversiones de unidades de medida para
poder calcular algunas cosas. ¿Ya? Esta es la gráfica que tengo ahora, entonces ya no es una recta, no es una parábola ni ninguna cosa extraña. De hecho, es más extraño posiblemente lo que eh, podríamos graficar con una función, pero es interesante ver que la velocidad cambia de forma irregular. ¿Ya? Aquí en este caso lo que yo puedo analizar es que la velocidad va disminuyendo a medida que pasa el tiempo hasta el segundo 10. ¿Sí? Aquí disminuyó hasta más o menos 6 metros por segundo. Después vamos a ver si es exactamente 6 metros por segundo. Después, desde el segundo 10 hasta acá, sube, aumenta la velocidad porque vuelve a subir, después vuelve a bajar y hay un momento en que queda estático. ¿Sí? Pero no es el cuerpo el que queda estático, sino que es el gráfico el que queda estático. No está cambiando la velocidad, por lo tanto, el cuerpo tiene velocidad constante. Vamos a analizar eso de inmediato. Y después comienza a bajar hasta llegar a este punto que está acá. Entonces yo puedo analizar ciertos puntos de interés de esta gráfica como lo son este punto que está aquí, este mínimo local, este máximo que está acá, estos puntos que están acá donde es constante y el que está aquí abajo. Entonces vamos a identificar esos puntos para ver qué es lo que pasa en esos lugares. En el segundo 10, entonces efectivamente estaba en el segundo 10. ¿Cuál es la velocidad? Recuerde que esto es un gráfico de velocidad versus tiempo. Esto no significa que el cuerpo va bajando ni va subiendo. Para nada, no es un gráfico de posición, es un gráfico de velocidad versus tiempo. Y aun cuando fuera posición, ¿no? El que la gráfica vaya así no significa que vaya subiendo o bajando. ¿Bien? Entonces, ¿qué está pasando acá en este punto? El cuerpo alcanza la menor velocidad, que es de 6 metros por segundo. Es la velocidad más baja que alcanza, por lo menos en esta parte del intervalo. Los primeros segundos es donde tiene la menor velocidad. Después vamos a ver que hay velocidades más pequeñas que esta, pero en este momento ha sido la velocidad más baja que tiene. Después comienza a aumentar su velocidad hasta llegar al segundo 15. ¿Sí? Y se ve que va aumentando porque la gráfica va creciendo, es creciente en ese intervalo, y la velocidad que alcanza en ese momento es de 12 metros por segundo. Perdón, 12 kilómetros por hora. Ojo con eso la lectura. Me había quedado con la unidad media anterior. 12 kilómetros por hora. ¿Ya? Después comienza a bajar de nuevo. Hasta el segundo 20 vamos a analizar. ¿Sí? Han pasado 5 horas entonces desde la hora anterior. 5 horas. Y en este momento tiene una velocidad de 9 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Qué pasa más adelante? En este punto que está acá, han pasado 10 horas, estamos en la hora 30, y la velocidad es exactamente la misma que tenía antes, es de 9 kilómetros por hora, lo que significa que la velocidad no está cambiando. Si la velocidad no está cambiando, no significa eso que el cuerpo esté quieto, no significa que esté estático, solo significa que está manteniendo su velocidad constante. ¿Sí? Es decir, que si yo estoy mirando un auto, por ejemplo, estoy mirando el tacómetro, o mal llamado velocímetro, la aguja no se está moviendo. ¿Sí? Y además estoy apuntando siempre hacia el mismo lado. Eso significa que la velocidad sea constante. Pero me estoy desplazando, me estoy moviendo porque estoy viajando con una velocidad de 9 kilómetros por hora. Por lo tanto, hay movimiento. ¿Ya? Y por último, desde la hora 30 hasta la hora 40, la velocidad baja, ¿sí? Y llega hasta los 3 kilómetros por hora. Para que el cuerpo esté en reposo, la gráfica tendría que estar aquí abajo. O sea, esta gráfica tendría que pasar por este eje horizontal. Porque en este punto está la velocidad cero. Y velocidad cero es equivalente a decir que el cuerpo está en reposo. ¿Ya? Entonces, en ese intervalo, la velocidad no cambia. Y es de 9 metros por segundo. Kilómetros por hora, ahí me equivoqué de nuevo. Kilómetros por hora. Por lo que sí está en movimiento. ¿Ya? Y entonces, últimos ejemplos. Tenemos el gráfico de posición para el eje del tiempo entonces y el de la velocidad, medido en metros por segundo de nuevo. Y nos podemos preguntar algunas cosas entonces acerca de la velocidad. Ahora la velocidad va decreciendo, va disminuyendo, ¿cierto? Partimos con una cierta velocidad acá y vamos bajando hasta el segundo 8. ¿Ya? Ahora, insisto, para saber exactamente si es el segundo 8 o no, tenemos que tirar una línea vertical hacia abajo y una línea horizontal para ver cuál es la velocidad que tiene en ese momento. Uno podría estimar más o menos cuál es la velocidad que tendría aquí arriba porque vamos viendo que aumenta de 2 en 2, 2, 4, 6. Por lo tanto, debería ser el 8 el valor que va acá. Sin embargo, se puede determinar matemáticamente, se puede predecir matemáticamente si es que yo conozco cuáles son las velocidades exactas que tienen estos puntos que marqué.
Entonces, en el segundo 4, ¿cuál es la velocidad que tiene? Tiene una velocidad de 6 metros por segundo. Ahora sí es metros por segundo. ¿Ya? Y en el segundo 8 tiene una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué análisis puedo hacer ahora? Si es una recta, eso significa que yo necesité un tiempo de 4 segundos para pasar de una velocidad a la otra, porque del segundo 4 al segundo 8 hay 4 segundos. ¿Ya? Ese tiempo que está ahí. Y en ese intervalo de tiempo de 4 segundos, la velocidad bajó de 6 metros por segundo a 4 metros por segundo. Bajó, una disminución. Por lo tanto, la variación de la velocidad es de menos 2 metros por segundo. No es de 2 metros por segundo, es de menos 2 metros por segundo porque decreció. Y ese decrecimiento o esa disminución está representada por ese signo menos que está ahí. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que en 4 segundos disminuye 2 metros por segundo. O dicho de otra forma, necesito 2 segundos para disminuir la velocidad en 1 metro por segundo. Lo único que hice fue dividir por 2 lo que tenía arriba y hacer el cálculo de cuánto disminuye cada 2 segundos. ¿Sí? De hecho, podría ver cuánto disminuye en 1 segundo y debería disminuir 1 metro por segundo. Con esa información, si este cambio es constante, yo podría saber cuánto, eh, cuál era la velocidad que tenía, por ejemplo, en el segundo 2, o cuál es la velocidad que tenía al principio, en el segundo 0, la velocidad inicial. La velocidad que tiene en el segundo 0 es lo que nosotros llamamos velocidad inicial, que es de hecho el lugar donde se corta el eje vertical. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque aquí está el 0, algo, y ese algo siempre va a ser la velocidad en este caso. ¿Bien? Entonces, podría preguntarme, por lo tanto, qué velocidad tiene en este segundo, en el segundo 2, y como yo sé que 2 segundos más adelante la velocidad era 6, 2 segundos más atrás, es decir, en el segundo 2, debería tener una velocidad que es una unidad menor. Por lo tanto, debería estar en el punto 7, con una velocidad de 7 metros por segundo. Y ese análisis lo puedo hacer para cualquiera de las velocidades que viene más adelante. ¿Bien? Por último, entonces tenemos esta velocidad que está acá, este gráfico que está acá, que es de velocidad versus tiempo también, donde el tiempo está medido en segundos y la velocidad está medida en metros por segundo también. La única diferencia acá es que el gráfico parte con una velocidad negativa, o el cuerpo parte con una velocidad negativa, lo que significa que inicialmente el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, posiblemente ustedes lo vean al revés, esta izquierda se está moviendo hacia la izquierda, y después en algún momento se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, el cuerpo lo que está haciendo es esto. Se está moviendo hacia allá, frena y después se comienza a mover hacia el otro lado. Ese punto en el que se detiene es un momento en que el cuerpo está en reposo, instantáneamente. No es que se quede estático un par de segundos, sino que está quieto un momento específico. Y por lo tanto tiene velocidad cero. ¿Dónde se ve esto en el gráfico? En ese punto. Ese punto que está aquí es el momento en que tiene velocidad cero, porque si yo trazo una línea hacia la izquierda, me voy a dar cuenta que este punto tiene altura cero. Por lo tanto, en el segundo 4 tiene velocidad de 0 metros por segundo, que es el segundo en que se detiene para comenzar a devolverse. O sea, hace esto, frena y comienza a volverse hacia el otro lado. Bien, entonces, supongamos que parte con una velocidad de menos 3 metros por segundo, es decir, va a 3 metros por segundo hacia la izquierda, y tratemos de ver cuáles son las velocidades que tendría en los segundos que vienen más adelante. Si es constante este cambio, yo podría a ojo simplemente decir que aquí va a estar con una velocidad de 3 metros por segundo, de 6 y de 9 metros por segundo. Pero eso se puede calcular, se puede determinar. ¿Ya? Entonces, veamos cómo cambia esta velocidad. Sabemos que en el segundo 0, es decir, acá en este momento, su velocidad es de menos 3 metros por segundo. Está aquí abajo. ¿Sí? Menos 3 metros por segundo. Y sabemos también que en el segundo 4, que es lo que hemos visto recién, o sea, han transcurrido 4 segundos por acá, la velocidad es de 0 metros por segundo. Ahí está la velocidad. Por lo tanto, en 4 segundos aumenta su velocidad 3 metros por segundo. Lo que significa que en estos 4 segundos que están aquí adelante, del 4 al 8, debería aumentar también de 0 a 3 metros por segundo, porque está en 0 en el 4 y debería aumentar 3 unidades. Por lo tanto, en este momento, el segundo 8 tiene una velocidad de 3 metros por segundo. Del segundo 8 al segundo 12 también han pasado 4 segundos.
Por lo tanto, de nuevo la velocidad debería aumentar en 3 metros por segundo, lo que significa que en este momento la velocidad es de 6 metros por segundo. Y por último, del segundo 12 al segundo 16, la velocidad debería aumentar también 3, por lo tanto efectivamente está en 9 metros por segundo. ¿Bien? Esa es la forma entonces que nosotros vamos a trabajar la lectura de gráficos de velocidad versus tiempo. ¿Sí? Faltan definir algunas cosas, pero que es el concepto de aceleración que nosotros trabajamos anteriormente, pero por ahora esta es la forma que nosotros vamos a hacer la lectura de gráficos, solamente la lectura. ¿Bien? No vamos a calcular todavía aceleraciones, sino que vamos a calcular simplemente o vamos a identificar cosas específicas a partir de un gráfico de velocidad-tiempo. Eso sería todo entonces, queridos míos. Nos vemos la próxima semana en la semana de retroalimentación. Les dejo un abrazo y que tengan una buena semana y un buen fin de semana. ¿Bien?